familia, el acontecimiento más glorioso de la historia en la raza humana. Yo quisiera esta tarde darle la bienvenida a algunas personas que nos honran con su presencia. Y tenemos con nosotros a Laura Espinosa, Lilian Francis, Vincent Francis de Toronto. Es una familia. ¿Dónde están? Si pudiéramos identificarlos, ¿dónde están? No los veo. Laura Espinosa, Lilian Francis. ¿Dónde? Allá atrás me lo señalan. Si lo ve usted por ahí, déles una. Expresarlo con palabras. It's impossible to express with words. No hay palabras que descifren el acontecimiento más glorioso en la tierra hace 2000 años atrás. There are no words to describe this incredible occurrence as of 2,000 years ago on earth. Y por eso es un motivo And that's why we have the motive, inmenso, immense motive, celebrar esta época. to celebrate this holiday. Para mí es importante esta época, Time is important. aunque hay un gran debate Although there's a great que debate esta no fue la fecha en que Jesús nació. that this might not be the time which Jesus Y en was eso born. estamos claros. And we may be clear on that, Pero no es importante la fecha but the actual birth date is not important, como lo es el acontecimiento. but the fact that it happened. No importa la fecha que nació, It doesn't matter when he was born, pero sí sabemos but we do que know más de 2000 años atrás, more than 2,000 years ago, Jesús el Mesías Jesus the Messiah vino a esta tierra, came to this earth. siendo Dios, Being God, se hizo hombre he made himself man y habitó entre and nosotros. inhabited in each of us. Y yo quisiera en esta reflexión In this reflection, leer Juan 3:16, I want to read John 3:13. y es un verso muy conocido. It's a very well-known John 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nació una luz, A es el light was tema. born. Nació una luz, regalo para toda la humanidad. A light was born, a gift for humanity. No hay nada más maravilloso que aceptar ese regalo. There's nothing more wonderful than accepting that gift. En esta época, In these times, todos reciben y dan regalos. we all receive and give gifts. Si no todos, If not all, la mayoría. most of us will. Y creo que es un momento donde hay un espíritu de dar. And there's a spirit of giving. Pero el regalo más grande que se le dio a la humanidad But the greatest gift that was given to humanity fue el regalo de la vida eterna. was the gift of eternal life. De tal manera amó Dios al mundo For God so loved the world que dio a su Hijo único, that he gave his only Son, para que todo aquel que en Él cree so that all who believeth in him no se pierda, shall not be lost, mas tenga vida but eterna. have life eternal. Sabe, nosotros sabemos claro
We know clearly, especialmente en esta época, especially in these times, al recibir un regalo, to receive a gift, nosotros recibimos lo que queremos. we receive what we want. Realmente usted dice, yo quiero, You say, I want, y usted pide lo que quiere. and you ask for what you want. Yo quiero unos tenis, I want some shoes. un iPhone, I want an iPhone, un iPad, an iPad. un traje, I want a suit, un perfume, perfume, una camisa. a shirt. Lo cierto es que en Navidad tenemos la oportunidad de pedir lo que queremos. Christmas, we have the opportunity to ask for what we want. Y se nos da el regalo que queremos. And we are often given what we want. Pero para ser realistas, But let's be real. Dios a nosotros God no nos dio el regalo que queríamos. did not just give us the gift that we wanted, Dios a nosotros nos dio el regalo but gave us the gift que that we necesitábamos. needed. La humanidad entera necesitaba ese regalo. All of humanity needed that gift. No era algo que nosotros queríamos. It wasn't something that we wanted, Pero esto no es algo que queremos. but it's not about what we want. Es algo que necesitamos. It's about what we need. Y la realidad And the truth en la que vive el mundo and that the world lives in necesita recibir ese regalo. is that we need to receive that gift. Pero ese regalo vino But that gift came en un envoltorio inaceptable. in a package that was unacceptable. Por eso es que no todos lo quisieron. That's why not everybody wanted it. Porque la forma como vino envuelto Because the form it came wrapped in no es la forma como usted envuelve los regalos. is not the same form that you wrap gifts in. Diferentes envolturas de colores y moños. Different colors of wrapping. Pero el regalo que Dios le dio al ser humano But what God gave to humanity vino en un envoltorio que nadie lo quiso aceptar. came in a package that humanity did not want to accept. Por lo tanto, ese regalo fue rechazado. In fact, that gift was rejected Y era el regalo que la humanidad siempre ha necesitado. despite being the gift that humanity always needed. Es interesante saber que Jesús fue anunciado años antes de que viniera a esta tierra. It's interesting that Jesus' birth was announced years before he came onto this earth. Y desde que Jesús entró a la tierra And since he came to earth, hasta su muerte fue Until- rechazado. until the day of his death, he was rejected. Cuando nosotros leemos al profeta Miqueas, When we read of Prophet Micah, en el capítulo 5, versículo 2, dice Miqueas: chapter 5, verse 2 says the following. pero tú, oh Belén Éfrata, eres solo una pequeña aldea entre todo el pueblo de Judá. No obstante, en mi nombre saldrá de ti un gobernante para Israel, cuyos orígenes vienen desde la eternidad. Nótese Note que el Rey de Reyes that the King of Kings vendría a esta tierra, would come to this earth, pero no vendría como los otros reyes. but he wouldn't arrive in the same way that other kings would. ¿Dónde nace un príncipe? Where is a prince born? ¿Dónde nacen los reyes de la actualidad? Where are the kings in reality born? Nacen en palacios, They're born in palaces, nacen en ciudades importantes. in important cities. Pero aquí vemos a un rey We see here that a king que no es cualquier rey, is not just any king, es el dueño del universo. but the owner of the universe. Y la profecía anuncia And the prophecy announces que su nacimiento será en Belén Éfrata. that his birth will be in Bethlehem. ¿Dónde era Belén? Where was Bethlehem? Belén no era una ciudad metropolitana. It wasn't a metropolitan city. Literalmente dice que era una aldea. It says that it was a small clan, Una aldea humilde, una aldea polvorienta. a humble town, a dusty town. Y ahí sería donde nacería el Rey de Reyes. And that is where the King of Kings would be born. Ahora, cuando la Biblia dice Belén Éfrata, Now, when the Bible says Bethlehem Ephrathah, este lugar estaba bastante distanciado de donde José y María vivían en la actualidad. this place was actually very far from where Joseph and Mary actually lived. José y María vivían en Galilea. Joseph and Mary lived in Galilee. María ya estaba en su cercano mes noveno de embarazo. Mary was already in her 9th month of pregnancy. Pero por una palabra profética, But because of a prophetic word, ellos tenían que moverse de Galilea a Belén Éfrata, they moved from Galilee over to Bethlehem, lo cual era una distancia
de 130 kilómetros. which was 130 kilometers in distance. Más o menos eso es un aproximado de aquí a las cataratas del Niágara. That's roughly from here to the Niagara Falls. ¿Cuántos han viajado a las cataratas del Niágara? Levanten la Who mano. here has gone to the Niagara Falls? Casi la mayoría. Most of us. Pregunto ahora, ¿cuántos han viajado a pie How many have a gone las by cataratas foot del Niágara? to the Niagara Falls, Especialmente en invierno. especially in the wintertime? Ni en verano ni en invierno. Not in the summer or the wintertime would you do that, Porque claro, tenemos la comodidad de transportes. because we have the luxury of transport. Tenemos avión, We have airplanes, carro, cars, tenemos barcos si fuera we've necesario, even got tren. boats if necessary, trains. Pero en aquel entonces no había esos medios de transporte. But in those times we didn't have those means of Los transportation. medios de transporte eran los burros, los asnos. They had donkeys. Y ahora imagine conmigo María embarazada en su 9º mes, Now imagine Mary born in her 9 month of pregnancy montada en un asno 130 kilómetros de camino. on a donkey on a 130-kilometer journey. Esto tuvo que haber sido bien incómodo. This must have been very uncomfortable. Y el que estaba a punto de nacer And he who was about to be born era el Rey de Reyes, was the King of Kings el regalo The que el gift. ser humano necesitaba. that humanity needed. Y ahí va Jesús, ya en el vientre de María. Jesus was in there in the womb of Mary. Cuando llegaron a Belén Éfrata, seguro llegaron cansados. When they arrived at Bethlehem, it's very likely they were tired. Y se encontraron con la triste sorpresa And they come to the sad surprise de que no había lugar para ellos. that there's no place for them there. Estoy seguro que cuando llegaron al hotel, a la posada, I imagine that when they arrived at the inn or the hotel, mientras José amarraba el asno, as Joseph tied up the donkey, mientras, si hubiera sido su carro, if it was his car, mientras usted apagaba el carro, while you turn off the car le decía a su esposa, mi amor, and you say to your wife, my love, hoy mereces un buen descanso. today you deserve a good rest. Déjame separar la mejor pieza para ti. Let me make sure we get the best room for you. Pero para la sorpresa de José y María, But to their surprise, se le dijo, no hay they were told there's no room, lugar para ustedes. there's no place for you. Fueron rechazados. They were rejected. De manera que José y María In such a way that Joseph and no Mary tuvieron otra opción did not have another option que irse a un establo. than to go into a stable. Pero algo que me llama la atención But something that calls to my es que el attention libro de Miqueas que leímos dice is that the book of Micah that we read que los says orígenes de Jesús that the origins of Jesus eran orígenes eternos, were eternal origins. no eran orígenes humanos. They weren't human origins. Jesús había sido ordenado Jesus had been ordained para venir a esta tierra to come to this earth 700 años antes que se manifestara en la realidad. hundreds of years before it was manifested into reality. Vino a esta tierra He came to this earth desde la eternidad from eternity y no vino como un líder prepotente and didn't come as a powerful leader desde arriba. from up. Él no se impuso He didn't impose como un gobernante orgulloso altanero, a prideful government. pero fue un rey que bajó desde su trono He was a king who came down from his throne, y bajó a esta tierra, came down to this earth, se hizo barro, made himself into clay, se humilló, humbled himself, llegó a este lugar came to this place llamado tierra, called earth, donde hay sufrimiento. where there is suffering. Y dice la Biblia que el verbo se hizo And the carne Bible says that the Word became flesh y habitó entre nosotros. and inhabited among us. Hoy es conocido como Emanuel, He is now known as Emmanuel, Dios con nosotros. God with us. ¿Cómo es posible que Emanuel How is it possible that Emmanuel, se haya, siendo Dios, being God, se haya bajado could come down y haya llegado hasta donde está el ser humano humillándose to humble himself to where humanity was, para poder alcanzarlo? to be able to reach it? No hubiera sido posible It wouldn't have been de possible otra forma, in another way, porque es imposible que el hombre alcanzase a Dios. because it was impossible for man to reach Por eso fue God. necesario que Dios alcanzase al That's why hombre. it was necessary for God to reach man. Fue tanto su amor His love was so great que Él desciende a la tierra that He descends to earth
para alcanzar al ser humano. to reach human beings. Qué regalo más What a glorioso glorious gift que Dios le da al ser humano, that God gives to human beings, enviando a su Hijo a la sending tierra His own Son to earth para hacerse como nosotros. to make Him like us. ¿Por qué lo hizo Dios? Why did God do it? Porque fue al hombre a quien se le dio la tierra. Because man was who was given earth to. Nadie puede entrar en esta tierra con autoridad como el hombre. Nobody has authority on this earth as man does. En la tierra habitan los que tienen cuerpo humano, On earth we inhabit it as human beings. no los espíritus. It's not spirits. Y para que Dios, siendo espíritu, pudiese entrar a la tierra, tenía que hacerse humano. And because God was spirit, He needed to become man and to enter the dimension of earth. Porque a causa del pecado había que pagar. There was a cause of sin that needed to be paid for. Y el único que podía pagar la deuda And the only one who could pay that debt era Jesús. was Jesus. No había forma de pagar la deuda, There was no way to pay that debt. pero tenía que hacerse hombre He had primero. to become a man Porque Él tenía que morir because He had to die para que ninguno de nosotros muriese. so that none of us should die. Él dijo, yo voy, He said, I'll go. yo me entrego. I will give myself Y lo in. primero que hizo The first thing He Jesús did, Jesus, fue entrar a esta tierra. was to come into this earth, Siendo Dios, being God. se hizo un bebé. He made Himself a baby. Aprender desde la A a la Z. He learned A to Z, Siendo el que conocía todo. being the knower of everything, Sabio, wise, inteligente, intelligent, omnisciente, omniscient, omnisapiente. all-knowing. Se humilló. He humbled Himself. Pero no encontró lugar. But He couldn't find a place. Así es que Jesús So Jesus tiene que nacer has to be en un born hogar humilde. in a humble place. Y en Lucas 2:7, And in Luke 2:7, así que dio a luz su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en la posada. Tres cosas rápido a anotar. I want to know Uno, three things quickly. One, pañales, diapers, pesebre manger, y pastores. and pastors. Jesús nace en Belén. Jesus is born in Bethlehem. Belén significa ciudad Bethlehem de means pan, city of bread. lugar de pan. City of bread. Jesús es envuelto en pañales. Jesus is wrapped in swaddling cloths. Nace en un pesebre He's born in a manger y es envuelto en pañales. and is wrapped up in cloth, swaddling cloth. Pero nada pasa sin que tenga un significado lo que describe la Escritura literalmente. But the Bible doesn't happen without significance in what it says literally. Jesús es envuelto en pañales, lo cual significa que esos pañales eran como una manta Those cloths were like a mantle con el cual Jesús fue envuelto. with which Jesus was wrapped. Sabe que esos pañales eran usados para colar la leche. You know, those cloths were used for milking. Y más tarde vemos que la Escritura nos revela And later the scripture reveals por el apóstol Pablo cuando dice: through the apostle Paul that desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. the milk of children has not been matured. Jesús, la palabra viviente, Jesus, the living word, vino a nutrir a la humanidad. came to give nutrients to humanity. Y eso And that tiene un gran significado, has a great significance. porque todo lo que el hombre busca, Because everything that man seeks el único lugar donde lo va a encontrar es en Jesús, will only be found in Jesus, la leche que nutre. the milk that nourishes. Y luego dice la Biblia que lo acostó en un pesebre. Later the Bible says that they laid him down in a manger. Pesebre significa masticar. Manger actually means to chew. Es en el pesebre, It's in the manger, algo similar a esto, something similar to this, donde se ponía la comida where the food was placed para los animales. for animals. Ahí se ponía el trigo That's where the wheat was placed para que ellos se alimentaran. so that they could eat.
Sobre esto acuestan a Jesús. And it was over this that they laid Jesus. Para el mundo eso no significaba nada. For the world, that meant nothing. Decir que el Rey de Reyes había nacido To say that the King of Kings was born no era posible aceptarlo. was impossible to accept. Porque como dije al principio, los reyes nacen en palacios, Because as I said, kings are born in palaces. nacen en habitaciones 5 estrellas, They're born in 5-star homes, nacen en cunas de oro. in cribs of gold. Y este rey But this king estaba naciendo en un lugar muy sencillo. was born in a very simple place. Y vemos su significado. And we see the significance. Más tarde Jesús Later, Jesus dice, yo soy el pan de vida. says, I am the bread of life. El que de mí come He who eats of me nunca tendrá hambre. shall never hunger. Porque Jesús literalmente Because Jesus literally nace en un pesebre is born in a manger para que los que fuéramos pobres de espíritu so those of us who are poor in spirit lo conociéramos a Él would be able to know him, y Él pudiese satisfacer and so that he may la satisfy necesidad que nosotros need teníamos. that we had. Por eso Jesús That's why Jesus nace is born en un lugar in humilde. a humble place. Y la intención de Dios fue esa. And that was God's intention. Porque si Jesús hubiese nacido en un palacio, Because had Jesus been born in a palace, ¿quiénes tendrían acceso a Él? who would be the ones that have access to him? Solo los reyes, Just the kings, solo los grandes, just the great ones, solo los famosos, just the famous ones, solo los poderosos. just those who are powerful. Por eso es que Él nació en un hogar humilde, So he's born in a humble place, para que desde el más pequeño so that from the smallest hasta el más grande to the largest tuviese acceso would have access a ese regalo. to that gift. Nació una luz A light y was su born. nombre es Jesús. His name is Jesus. Emanuel, Emmanuel, Dios con nosotros. God with us. Y el tercero, Lucas 2:8, habían pastores en la misma región And it que says- velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre sus rebaños. Ellos eran pastores que vigilaban por la noche para cuidar las ovejas. There were shepherds there who watched over their flock by night. Pero como el cielo lo tiene todo bien sincronizado, But because the heavens have everything in sync, estaba a punto de nacer el Cordero de Dios. it was at that time the Lamb of God was about to be born. Y dice la Escritura en el contexto que Dios envió a su ángel And the scripture says that God sent his angel y encontró a estos pastores en la vigilia. who found these shepherds in vigil. Y parafraseando les dijo, tengo un regalo para ustedes. And to paraphrase, he said to them, I have a gift for you. Mire a quién se le reveló. Look to who he revealed A los himself pastores. to the shepherds. El trabajo de pastor en aquel entonces era lo más simple, lo más humilde que podía haber. The work of a shepherd in those days was the most humble one you could have. Y a ellos se les reveló And to him they were y les revealed dijo, tengo un presente para and ustedes. said, I have a gift for you. Y está escondido And he's hidden en un pesebre. in a manger. Qué interesante. How interesting. Revelarse a pastores sencillos. To reveal himself to simple Y shepherds. dice la Biblia que junto al ángel se aparecieron The Bible says that along with the angels they appeared un coro angelical. an angelic Eso ha de choir. haber sido esplendoroso. That must have been incredible. Lo divino Divine visitando lo humano. visiting the human. Baja del cielo en aquellos humildes pastores. And those humble shepherds. Y se une a ese ángel un inmenso grupo de adoradores que bajan directamente del cielo Descends an immense angelic choir from y heaven. cantan And they sing, gloria a Dios en las alturas Glory to God y in the paz a highest, los hombres de buena voluntad. who gives men goodwill. Yo puedo escuchar esas voces I angelicales could hear those angelic y haber voices impactado a aquellos humildes pastores. having impacted those humble shepherds. Eso fue poderosísimo That must have been powerful.
Porque aquellos pastores, cuando vieron esa noticia, Because when those shepherds hear that news, fueron a ver al niño they go see the child y lo encontraron envuelto en pañales en un pesebre. and find him wrapped up in swaddling cloths Y in a lo manger, adoraron. and they worship Y him. de ahí salieron a dar la buena noticia And from there they go and give the good news que en la ciudad de that in Belén the city of Bethlehem, había nacido a Jesús el Salvador del mundo. was born, was Jesus, the Y Savior of es the world. impresionante It's impressive porque Jesús ahora está rodeado por unos pastores. because now Jesus is surrounded by Así se celebró la primera Navidad. and that's how the first Christmas was celebrated. Jesús Jesus era atendido por was ángeles, attended by angels, no por reyes de la tierra, not by the kings of the no earth, por famosos, not by those who were famous, no por or those who were grandes, great, pero por but ángeles. by angels. Qué maravillosa What a visitación. marvelous visitation. Y a la par de ellos Beside estaban visitando We're visiting los pastores. the shepherds. Hoy en día Today, se perdió el foco de la Navidad. we've lost the focus of Christmas. Hoy lo que vemos en Navidad Now what we see in Christmas es al viejo barbudo de Santa Claus is that bearded old guy Santa Claus haciéndole creer a muchos niños making many children que believe es Papá Noel. that he's Father Eso es Noel. mentira. It's a lie. Papá Noel no existe. He didn't exist. El que provee todo es Dios. He who provides everything is Le da la God. fuerza a tu papá para que tengas lo que tengas y para tener lo que vas a Gives your dad tener. strength to have what you No hay have. Papá Noel. There is no Father Noel. Perdona si creías en Papá Noel, I'm sorry if you believed in him, pero yo sí creo but I do believe que hay un Dios that there is a God que provee. that provides, Y Él proveyó and He provided para la humanidad for humanity enviar el regalo más the maravilloso. greatest gift Que hoy como familias en Cristo that here is in families in tenemos la Christ. oportunidad de disfrutarlo. We have the opportunity to enjoy Jesucristo. Jesus, Jesús, Jesus, la esperanza de gloria en nosotros. the hope of glory in Por us. eso lo celebramos, That's why we celebrate Him, porque es un gozo because it's a joy tener a Jesús con to nosotros. have Jesus with us. Y así se celebra la primera Navidad. And that's how the first Christmas is 2000 celebrated. años más tarde 2,000 years later, se pierde la Navidad Christmas is lost entre los personajes como among characters like, le menciono algunos, I'll mention a few to you. usted los conoce. You know them. Frosty the Snowman. Se pierde la Navidad entre el Grinch We lose Christmas amongst the Grinch y muchos personajes. and many characters. Pero Jesús no tenía un Grinch cuando nació. But Jesus didn't have a Grinch when he was born, No tenía un Santa Claus cuando nació. or a Santa Claus when he was born. Jesús Jesus vino a esta tierra came to this y en earth, la primera Navidad and in the first Christmas, lo único que indicaba que había nacido the only thing that indicated era he la was born estrella de Belén, was the Star of Bethlehem, con la cual los with ángeles which the angels podrían enfocar, could focus. como hoy veíamos, estaba enfocado aquí Just as we saw today, that was en el focused drama, on the drama, José y María Joseph and Mary, y el niño Jesús. and the child Jesus. Y celebramos We celebrate 2000 años más tarde 2,000 years que later Jesús that Jesus vino a esta tierra came to this earth, y no fue un momento común, and it wasn't a common fue moment. un momento glorioso. It was a glorious moment. Para mí, For me, en lo personal, my personal, esta es la época más importante. this is the most important Aunque unos time. no lo crean, Some people don't believe it. yo sí lo creo. I believe it. Esta es la época más This is the most importante important time donde debemos de aprovechar para dar where testimonio we should give de testimony que Jesús vino a esta tierra that Jesus came to y this se earth. hizo hombre. and became man. Es que no hay nada glorioso There's nothing que more Dios glorious mismo than se haya God hecho himself hombre became man para habitar en medio nuestro. to inhabit in our ¿Y midst. sabe por qué le digo que es la más And you importante? know why I say it's the most important? Y por favor no me And malinterprete. please don't misinterpret me. Es más importante It's more important que la crucifixión than the crucifixion, y más importante and more important que la resurrección. than the resurrection. Y usted dirá por qué. And you may say, why? La razón es The reason is porque sin concepción because without conception, no hubiese crucifixión there is no crucifixion, ni hubiese and resurrección. there is no resurrection. Mientras Dios dijo, As God said, Jesús Jesus, siendo Dios being God, se volverá carne. would become flesh.
siendo Being espíritu, Spirit, tomó forma de hombre took the form of a man para entrar legalmente a la tierra to come onto this earth legally y sufrió como and nosotros. suffered the way that we Desde would. sus inicios sintió el dolor del rechazo, From the beginning, he felt the pain of rejection, sintió el dolor, the pain el calor, el frío, of the heat, of the el cold, abandono, of the la abandonment, traición. of Por eso dice la betrayal. Escritura que Él nos entiende That's why the scripture says he understands cuando us pasamos por el when we sufrimiento, go through suffering, porque Él sufrió como nosotros. because he suffered the way we suffer. Y por eso creemos And so we believe que esta es una época that importante this is an important time para dar testimonio de to give Jesús, testimony of Jesus, porque Él nació. because he was born. Eso es una gran realidad. That is a great reality. Él nació. That he was born. Y por haber nacido, And because he was born, hoy vive con nosotros. today he lives with us. Y termino diciendo, And I'm going to finish by saying, hoy ya no celebramos al niño del pesebre. today we don't celebrate the child in the manger, Porque ya no es el niño del pesebre. because he's not the child in the manger anymore. Estuvo en el pesebre He was in the manger hace 2000 años atrás. 2,000 years ago. Pero ya no es el niño del But pesebre. he's not the child in the manger anymore. Creció He grew up y fue crucificado. and he was crucified. Pero ya no es el Cristo But he's no crucificado. longer the Christ who's been crucified. Ahora es el Cristo The resucitado resurrected que Christ vive en nosotros, that lives in us, está por nosotros. is with us. Y damos gracias a Él Give him thanks porque entró a esta tierra. because he came to this earth. Pero dice la Escritura The scripture says que para morir that to die, tenía que nacer he had to be born. y tenía que morir. And he had to die. La misión de Jesús The mission of Jesus fue entrar a la tierra, was to come to earth, nacer, to be born, pero su misión era morir. but his mission was to die. Porque sin muerte, Because without sin death, sacrificio, without sacrifice, no había manera there was no way de que nosotros hubiésemos sido perdonados. for us to have been forgiven. Y damos gracias a Dios We give God thanks por ese regalo for that gift que Dios envió a la humanidad. that God sent to humanity. Pero hay algo que quiero decirte y con esto cierro. There's something I want to close with. Es que hace 2000 años atrás, That is more than 2,000 years ago. Él tocó la puerta He knocked on the door y no hubo lugar para que Él reposara. and there wasn't a place for him to rest in. Ahora Él sigue tocando la puerta de los corazones, Now he continues to knock on the doors of the hearts, pero ya no para reposar. but it's no longer to rest. Él sigue tocando la puerta de los He's corazones knocking on your heart para habitar en nosotros. to live in it. Por eso es que Cristo vino como regalo That's why Christ came as a gift para morar en nosotros. to dwell among us. Cuando nosotros aceptamos a Jesús When we accept Jesus como el Señor y Salvador de nuestra vida, as the Lord and Savior, nosotros estamos dejándolo a Él we are allowing Him como Rey y Señor to be the King and the Lord para que gobierne nuestra vida. to govern our life. ¿Sabe? No lo despreciemos. Let's not despise Him. No lo despreciemos como muchos lo hicieron. Let's value Him the way He deserves to be Y lo valued. despreciaron They didn't value porque Him. nadie creería Nobody believed que un rey nació en un that pesebre. a king was born in a manger. Pero es que lo glorioso de Dios But the glorious thing about God está escondido en lo simple. is that He's hidden in the simple. Lo glorioso de Dios What's glorious about God está escondido en lo insignificante. is hidden in what seems insignificant. Por eso es que el mundo That's why the no world lo entiende. doesn't La understand it. Escritura dice The scripture says que lo menospreciado de este mundo that what's mistreated in this world, escogió Dios. Jesus was chosen. Lo insensato de este mundo That the foolishness of the world, escogió Dios Jesus was different for para Jesus avergonzar a lo fuerte to y a shame the los strong sabios de este mundo. and the wise of the world. Por eso es que hay que tener un espíritu de humildad That's why we have to have a humble spirit para aceptar este regalo. to accept this gift. Este regalo This gift, no se compra con oro y con plata, you can't buy it with silver or gold porque no vale oro y plata, because it's not worth silver or gold. vale más que eso. It's worth much more.
Sus orígenes son eternos, His origins are no eternal. son pasajeros. They're not temporary. Y por eso es que cuando a nosotros se nos da la oportunidad de recibirlo, And so when we have the opportunity to receive, recibimos vida eterna. let's receive eternal life. Póngase de pie. Stand to your feet. En un garage sale In a garage se sale, vendió una pintura there was once sold a painting, que la persona que la compró le costó $5. and the person who bought it for $5. El que la vendía no le vio el valor que esa pintura tenía The one who sold it did not see value in that painting. y costó $5. It cost him $5. Pero la persona se lleva la pintura y descubre But later he takes that painting home and que discovers esa no era cualquier pintura, that was not just any painting, porque había sido pintada por un famoso artista de apellido Pollock. because it was painted by a famous painter called Jackson Pollock. Y la pintura costaba no $5, And the painting wasn't actually worth $5, el valor era de $50 millones, but was actually worth $50 million. Y yo quiero decirte hoy, And I want to say to you esa today, pintura estaba en el basement de una casa that painting was in the basement of a house, y el valor era de 50 millones. and its value was $50 million. Pero su dueño, su original dueño, nunca lo supo. But its original owner did not know this. El regalo que nosotros hoy tenemos frente a nosotros The gift that we have in front of us no vale $5 is not worth $5 ni vale 50 millones. or $50 million. Vale la eternidad. It's worth eternity. Cuando tú y yo aceptamos la eternidad, When you and I accept eternity, nuestro futuro está seguro. our future is secure Porque nuestro Dios, que es omnisapiente y omnipotente, because our God is all-knowing and all-powerful, tiene mi presente y mi mañana. has my present and my future. Y yo voy a pedir que ahí donde estás inclines tu I'm rostro. going to ask there where you are, bow your head. Y si hoy hay alguien en medio nuestro If there's someone in our midst que no conoce a that Jesús does not know Jesus, y me permites orar hoy por ti, would you let me pray for you today? quiero invitarte a que te lleves ese regalo. I want to invite you to take home that gift. Puede ser que recibiste algún regalo You may have received a gift o no has recibido ninguno. or not received any gift, Yo quiero decirte hoy, but I want to say to you today el mejor regalo that the best gift que puedes recibir that you can take se llama is Jesús. called Jesus. ¿Hay alguien aquí Is there anyone here que desea llevarse ese regalo? who wants to take that gift home? Permíteme orar por ti hoy. Let me pray for you today. Y ahí donde estás te voy a invitar a que levantes tu mano And there where you are, I'll ask you to raise your y me hand permitas orar hoy por ti. and let me pray for you. Si esta tarde If this afternoon tú no has conocido ese regalo, you have not known that gift ese gift es vida eterna is eternal life, y viene a través de esa luz que nació 2000 años atrás. and it comes by that light that was born over 2,000 Se years llama ago, Jesús. named Jesus. Mientras tú decides Well, you decide esta tarde this afternoon invitar a Jesús a tu to corazón. invite Jesus into your heart. También invitamos a los que nos siguen por las redes We sociales. also invite those who follow us on Ahí social donde media. estás, There where you are. si no conoces a If Jesús, you don't know Jesus, te invito a que hagas tu decisión por Él. I'm going to ask you to make a decision for Him today. Él es el camino, He is the way, la verdad y la vida. the truth, and the life. Nadie viene al Padre No one comes to the Father si no es por Él. if it's not through Him. Si estás hoy aquí, If you're here today, permíteme orar hoy por ti. let me pray for you. Levanta tu mano ahí donde estás Raise your hand there where you are, y quisiera orar hoy por ti. and I'd like to pray for you. Si estás por primera vez, hoy es tu oportunidad If you're here for the first para time, llevarte ese regalo. today is an opportunity No to te take vayas home de that este gift. lugar Don't leave this place llevándote ese regalo. without that gift. Es humilde, It's humble, pero es el mejor regalo. but it's the best gift. No hay nadie. There's no one. Inclina tu rostro, Padre. Please bow your head. Yo te Father. doy gracias Give you esta thanks tarde this afternoon por habernos dado la oportunidad for giving us the opportunity de recibir el regalo más glorioso. to receive the most glorious gift. Estamos agradecidos We are grateful por ese regalo. for that gift.
Hoy disfrutamos Today we just rejoice. de salvación y vida eterna. Salvation and eternal life. Y te damos gracias And we give you thanks porque llenaste nuestra vida because you filled our lives de gozo of joy y de paz. and peace. Íbamos con rumbo a la condenación, We were on way to condemnation, pero tú interceptaste nuestro camino but you intercepted us in our path para darnos vida to give us life y vida en and abundancia. life in abundance. Y hoy te damos la gloria And today we give you the y glory te damos la honra and we give you the honor. en el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Dale fuerte ese aplauso a Let's Jesús. give a great round of applause. Yo quisiera que se siente por un momento. I want you to be seated for a moment. Antes de, mire, todo lo que aquí hacemos, Everything we do here, lo hacemos en equipos. we do it as teams. Yo quisiera rapidito que pase